Bueno, soy Omar de Jesús Restrepo Correa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de Ciencias Políticas. Me corresponde darle desarrollo al curso y responder las siguientes preguntas que están mandatadas para esta fase del mismo, la fase del cierre o de conclusiones, digámoslo así. Lo primero es cuáles son los elementos centrales que generaron el surgimiento del movimiento que yo elegí para este caso, que es el de la Unión Patriótica, movimiento de la Unión Patriótica. Decir que este movimiento surge en el marco de un acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur en el año o en la década del 80 y la insurgencia de las FARC. ¿Qué elementos hicieron posible el surgimiento de este movimiento político? Primero, la estrechez de la democracia en el país. Colombia se ha caracterizado por tener una democracia totalmente restringida, con un régimen violento que ha impedido que otras fuerzas políticas diferentes a los partidos tradicionales, en ese tiempo el bipartidismo, participaran en el escenario público y participaran de la distribución del poder, digámoslo así, y el dominio o el manejo de las instituciones. El Estado estaba monopolizado y está todavía capturado por estos partidos y impedía que otras fuerzas políticas ajenas a ellos hicieran parte de las decisiones en los destinos del Estado y de las instituciones. Este movimiento surge a raíz de esa estrechez, de ese régimen violento, y buscaba ponerle fin al conflicto en ese tiempo. La segunda pregunta es cómo se puede describir el movimiento, qué características tiene y quiénes los componen. Este movimiento lo comenzaron a integrar miembros de los diferentes partidos. En ese tiempo estaba el Partido Conservador, Partido Liberal, los que no cabían en el sistema político de ese tiempo. Se agruparon en esta organización política. También los miembros del Partido Comunista, estaban los movimientos de Aluchar, estaban los de la NAPO todavía, estaban las diferentes organizaciones sociales agrupadas en la NUT, estaban los luchadores por la vivienda, por la tierra, las organizaciones indígenas, las organizaciones de mujeres que luchaban por la igualdad de género, los ambientalistas ya comenzaban a disputar, y todos se agruparon en esta organización política. ¿Cuáles eran las características? Era un movimiento totalmente diferente a los partidos tradicionales. Era más flexible, digamos, no tenía una estructura jerarquizada como la tienen los demás partidos políticos. Aquí cabían todos, independientemente de su credo político religioso, por eso estaba integrado por diferentes organizaciones y buscaba disputarle el poder político a estos partidos que hacían parte del sistema en estos momentos. Se me pregunta si es posible identificar las tensiones entre el orden político existente y las demandas de este movimiento político. Bueno, ya lo hemos dicho que las tensiones, claro, se dieron a raíz del surgimiento de este movimiento político. Una gran cantidad de actores políticos, sociales, los gremios económicos, los ganaderos, los grandes empresarios, los medios de comunicación e incluso sectores de la iglesia se opusieron al desarrollo y el avance de este movimiento político, pero también a la construcción de la paz. Es decir, se opusieron a la política de paz que estaba emprendiendo el presidente Belisario Betancur y ahogaron en sangre esta grande posibilidad que tenía el país para cerrar el conflicto y ampliar la democracia en Colombia. Eso generó muchas tensiones porque este movimiento en sus primeras elecciones pues tuvo muchas alcaldías, muchos concejales, muchos congresistas, y eso puso en tensión y generó cierto miedo en esos sectores que no querían perder sus privilegios. Ahora, se me dice de que cuáles de los planteamientos
de los autores vistos en la unidad, pues los que hemos estudiado en el curso, ayudan a comprender el caso analizado. Y entonces, que justifiquemos la respuesta. Aquí tengo a un autor que es Francisco Leal Buitrago. Él hace un estudio de los movimientos políticos sociales y nos dice que los movimientos surgen en respuesta y de acuerdo al relacionamiento que exista entre el Estado y estos movimientos, pues asimismo va a ser el escenario planteado en la disputa o por las demandas o las reivindicaciones. Entender que como estábamos en un régimen totalmente cerrado, violento, pues así mismo fue el relacionamiento de estos movimientos con el Estado. El Estado se alió, o algunos actores del Estado se aliaron con gremios económicos, se aliaron con ganaderos e incluso con miembros del narcotráfico, con el narcotráfico, con las fuerzas militares, y generaron toda una campaña, primero de estigmatización y segundo de violencia contra esta organización política que surgió por las grandes desigualdades en el país. Esa es una realidad que nos la plantea este señor. Además, coincide Buitrago también con Carlos Perella, que es otro autor, y con Jesús Casquete, y con Geoffrey Plegers, en que los movimientos políticos y sociales pues no son movimientos que surgen de la nada, sino que han tenido una evolución. En el caso de Francisco Leal Buitrago hace el estudio desde el siglo XIX y nos muestra toda una evolución de estos movimientos sociales que primero estuvieron integrados por los indígenas, por los campesinos y por los sindicatos, y después fueron evolucionando en la década del 60, todos coinciden en esto, ya comenzaron a generar otra serie de reivindicaciones más culturales, como el derecho de igualdad entre los géneros, el derecho al medio ambiente o la lucha por el equilibrio ambiental, el derecho por la inclusión, inclusive de las organizaciones indígenas, el derecho a ser escuchados por la inclusión. Entonces fue una evolución, y el señor Geoffrey Plegers nos plantea pues lo de los nuevos movimientos sociales, y al igual que otros autores nos dicen que aunque unos plantean que es una novedad, los del año 2010 en la práctica no es una novedad, porque estos movimientos pues tienen todo un proceso histórico y han venido evolucionando, y lo único que generan es un cambio, digámoslo así, de presentación de sus luchas, pero aunque no se repitan los mismos métodos y los mismos procedimientos, tienen en común que hacen parte pues de una serie de luchas que se han venido acumulando en el curso de la historia. Son movimientos que, aunque no son orgánicos a nivel planetario, en esta época de la globalización, muchos responden a las olas de ese gran levantamiento de indignación que se dan en otros países del mundo, y entonces ese eco llega a nuestro país, y aquí también se suceden ese tipo de movimientos que son espontáneos, muchos son reactivos, son antipolíticos, no creen en las instituciones, pero tampoco creen en los políticos, y no buscan como fin, la mayor parte de estos movimientos, el poder, sino que son reactivos, tienen toda una carga de lucha reivindicativa en relación a reivindicaciones culturales, aunque también plantean la distribución de la riqueza y la ampliación de la democracia.